¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Esperando que Dios los bendiga inmensamente y grandemente. Vamos a realizar la actividad del día de hoy. El tema que vamos a abordar es acerca de la ilustración. La ilustración fue un movimiento intelectual, cultural y político que colocó a la razón como un centro de doctrina. Se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo hasta el tiempo que estalló la Revolución Francesa. Fue llamado así por sus declaraciones finales de disipar mediante las luces de la razón las tinieblas y la humanidad. Por eso también algunos historiadores los conocen como los siglos de las luces. En Europa estaba gobernada por las monarquías absolutas, un pueblo que debía pagar muchos impuestos reales y provinciales, feudales y cleriales, lo que generaba malestar en toda población. La sociedad estaba dividida en estamentos cerrados, diferenciados por sus funciones, con leyes propias y desiguales. Los estamentos privilegiados eran la nobleza y el clero. Estamentos que no gozaba de privilegios era un pueblo o tercer estado compuesto por la burguesía o un campesino que no tenía incidencias algunas en las decisiones de estales. En la economía también era principalmente agraria y mercantil, basada en la explotación de las colonias. La cultura estaba muy impregnada en las dogmatismos y elementos religiosos. El desarrollo del comercio y el surgimiento de las primeras fábricas permitieron que la burguesía, comerciantes, industriales y personas de diferentes oficios liberales se conviertan en un motor de la economía y empezaran a declamar reconocimientos por su rol a la sociedad. En el político, el nuevo régimen intentaba organizar la sociedad de los principios laicos y racionales, inspirados por una ilustración francesa, planteando entender la naturaleza a través de la razón y la investigación científica. Antecedentes intelectuales de esta ilustración que podemos encontrar es el Renacimiento, en las corrientes empiristas y racialistas, o en pensadores como Pascal, Galileo, Galilei, Pinozo, el empirismo, encabezado por Francis Bacon. El dogmatismo es el conocimiento que se basa en los dogmas de fe, en los laicos que perciben la sociedad sin tomar esta cuenta de dogmas religiosas, racionalismos, filósofos, personas que acceden al conocimiento a partir de la experiencia, personas que actúan desde el racismo. Esto quiere decir que cree en la omnipotencia o independencia de la razón. A pesar que las ilustraciones se desarrollaron en varios territorios de Europa y en Francia, donde tuvo mayor importancia, también donde adquiere un carácter más político y anticlerical. Su filosofía política se basó en los derechos naturales que implicaron el derecho que tienen todos los hombres a la vida y a la libertad y a la propiedad según los ilustrados, para que el Estado pueda defender estos derechos, deberían ser representativos. Los ilustrados se reunían en cafés y salones. Sus pensamientos se divulgó antes en revistas y folletines. Empezó a publicarse la enciclopedia dirigida por el filósofo Diderot y el matemático Malherbe. En ella la colaboraron los ilustrados, los franceses, y en alto reconocimiento. Voltaire fue uno de los pensadores más influyentes de la época, aunque inició su carrera como dramaturgo y poeta. Es uno de los conocidos por sus afectos y sus ensayos políticos y por su amplia correspondencia por estos escritos. Por sus críticas e irreverencias también ganó enemigos en los cortes y tuvo que exiliarse en Gran Bretaña y allí las corrientes intelectuales y su sistema político. Criticó durante el actualismo a la Iglesia, también en las costumbres sociales y el conformismo de su época. Voltaire también planteaba la tolerancia religiosa y se contraponía al dogmatismo.
Montesquieu fue cronista y ensayista, y el espíritu de las leyes, el texto que establece la división de los poderes del Estado, los cuales deberían estructurarse en ejecutivo, legislativo y judicial para equilibrarse, planteó también que las leyes deben buscar la felicidad del hombre en sociedad. Por lo tanto, cada pueblo debería elaborar una legislación particular. Jacques Rousseau fue un pensador democrático. En su obra Discurso sobre las ciencias y las artes, plantea que el hombre es fundamentalmente bueno y que se mantiene en este estado de la naturaleza y en la conveniencia en esta sociedad, en lo que lo corrompe. Esta idea generó controversia en el resto de los ilustrados y sus tratos en contra social, que planteaba que los hombres nacen libres e iguales. Su pensamiento influenció sobre los gestores de la Revolución Francesa, a vez que manifestó a la aristocracia y a la alta burguesía. Muchos de los ilustrados que criticaron el antiguo régimen no pretendían que los cambios se dieran en la revolución, sino mediante reformas. Eh, a esta corriente se llamó despotismo ilustrado, e intentó conciliar el absolutismo a las ideas y a las ilustraciones. También se caracterizó por una actitud paternalista para el pueblo, todo para el pueblo pero sin el pueblo, y así que el monarca seguía concentrados en los poderes, pero que se consideraba a sí mismo como el primer servidor del Estado. A mitad en estos, considerando estas consecuencias, los líderes y las ilustraciones fueron encarceladas y perseguidos por parte de los monarcas. Sus obras fueron censuradas y muchos de ellos tuvieron que exiliar. También fueron objeto de descalificaciones y hostigamientos por parte de la Iglesia. Sin embargo, sus ideas trascendieron. La segunda mitad del siglo se dio un incremento de publicaciones de libros y periódicos, lo que significa una amplia difusión de sus ideas. Estas ideas sirvieron de inspiración para la Revolución Francesa, la Revolución Estadounidense, para que estos procesos de independencia latinoamericana sentaron las bases ideológicas de la estructura de estos estados nacionales modernos. Vamos a realizar esta actividad en plataforma. Van a ustedes a leer este fragmento y en base a este fragmento van a contestar estas 4 preguntitas. Recuerden que deben hacerlo dentro del tiempo establecido para que tengan la validez de su total nota. ¿Ok? Tengan un excelente día. Cuídense. Bendiciones.